Hola, buenas tardes. El grupo de hoy, que está compuesto por Glendis Molina, Darisbel Márquez, Marcela Hernández, María Fernanda Sánchez y Marco Sánchez, les vamos a hablar de segmentación estratégica, posicionamiento del mercado y posicionamiento competitivo. Estos tres elementos están estrechamente relacionados con lo que es el marketing estratégico. Cuando hablamos de todo esto, hablamos sobre aquellas empresas que quieran diferenciarse en un entorno tan competitivo como en el que actualmente vivimos, deben conocer perfectamente cuál es su mercado, cuáles son sus nichos de mercado, cuál es su mercado meta. De hecho, hay un error que cometen demasiadas empresas y es obviar las diferencias que existen entre los diferentes grupos de personas y hacerles siempre la misma y aburrida publicidad. Esto es un grave error que además le puede costar a una marca bastante dinero. En la actualidad también las empresas reconocen que ellas no pueden atender a todos, atender y atraer a todos los compradores del mercado, o al menos no de la misma forma. Los compradores son demasiado numerosos, están ampliamente distribuidos, tienen necesidades y prácticas de compra muy diferentes. Además, las empresas varían mucho en su capacidad para poder atender a distintos segmentos del mercado. Por eso una empresa debe identificar las partes del mercado a las que le podría servir mejor y de las cuales puede obtener mayor utilidad. Entonces, para esto necesita diseñar estrategias para desarrollar, escúchenlo bien, relaciones adecuadas con los clientes correctos. Es por ello que debemos saber cómo se realiza o qué es una segmentación de mercado. La segmentación de mercado consiste en dividir un mercado en grupos distintos de compradores con base en sus necesidades, características o conducta que podrían requerir productos o mezclas de marketing distintos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros lo que entendemos o que entendemos por segmentación es un proceso, es una acción que consiste en ¿qué? En dividir el mercado en grupos más pequeños que comparten características que tienen en común y que además, en base a esas diferencias de cada grupo, puede necesitar productos o estrategias de marketing diferenciados. Y a estos grupos se les puede llamar segmentos. Para dividir el mercado lo vamos a hacer en base a unos criterios objetivos, llamados también criterios de segmentación de mercado. Como vemos aquí en la imagen, vemos un círculo que está dividido en diferentes partes. Eso es segmentación, dividirlo de acuerdo a las características que tienen cada uno en común. Y luego sacamos o elegimos el mercado al cual nosotros nos queremos dirigir. Entonces, aquí surgen otros dos conceptos, lo que es un segmento de mercado y lo que es un mercado meta. Un segmento de mercado está formado por un grupo de consumidores que van a compartir una serie de necesidades comunes y es lo que los va a diferenciar de los otros segmentos. Ahora, un mercado meta es el grupo de clientes al que captará, servirá y se dirigirá los esfuerzos del mercadeo. Entonces, cuando hablamos de estos dos conceptos, decimos, pero estos dos conceptos se parecen. ¿Cuál será la diferencia del uno y otro? Es muy fácil. Vamos a hacerlo con este ejemplo. ¿Qué es lo que hace la segmentación? Dividir un pastel en diferentes trozos. Mientras que el mercado meta o mercado objetivo va a ser la parte del trozo del pastel al cual nosotros nos vamos a comer. Para aclarar todavía un poco más el concepto, voy a explicarles en qué consiste la selección de mercados objetivos o público objetivo. Principalmente consiste en evaluar cuál es el atractivo de cada segmento de mercado y decidir cuántos de ellos va a atacar la empresa. Esta decisión obviamente va a depender de los recursos y las capacidades que disponga la empresa. Ahora nos vamos a pasamos la lámina, vamos a otra parte de lo que es segmentos de mercado, que son cuáles son las características que debe tener la segmentación de mercado. Tenemos la primera característica, que es que deben ser medibles. ¿Por qué hablamos que
para hacer una segmentación de mercados deben ser medibles. Debemos poder medir el tamaño de cada uno de los segmentos. De lo contrario, no podemos determinar a cuántas personas nos estamos dirigiendo. También tendríamos que poder analizar el poder adquisitivo y las diferentes características de cada perfil. La segunda característica, accesibles. De nada nos sirve identificar un segmento rentable si no vamos a tener los recursos necesarios para poder atenderlo de una forma eficaz. Tercera característica, sustanciales. Los segmentos del mercado también deben ser lo suficientemente grandes como para que sean rentables. Cuarta característica, accionables. ¿Qué quiere decir con eso? Que podamos hacer una estrategia de marketing que nos permita atacar a cada uno de esos segmentos. Vamos a hablar ahora sobre los patrones de segmentación del mercado. Los segmentos de preferencia. Existen varios segmentos de preferencia. Los homogéneos, que todos los consumidores tienen las mismas preferencias. Las difusas, varía mucho en cuanto a preferencia. Agrupadas, el mercado puede revelar distintos grupos de preferencia definidos que se denominan segmentos de mercado natural. En la imagen que tenemos aquí existen los tres recuadros. El primer recuadro es homogéneo, el segundo recuadro es difusa y el tercer recuadro es agrupada. Voy a hacer una explicación más detallada de cada uno de ellos. Vamos a hablar de las preferencias homogéneas. El mercado, con todos sus consumidores, tienden aproximadamente a tener las mismas preferencias. El mercado no muestra segmentos naturales. Las marcas existentes son similares y estarían localizadas en el centro de la preferencia. Cuando hablamos de preferencias difusas, las preferencias están dispersas en todo el espacio, lo que representa lo opuesto al punto anterior. Aquí los consumidores varían mucho en cuanto a sus preferencias. La primera marca que entra al mercado es probablemente la que va a estar posicionada en el centro para poder atraer a la mayor parte de la gente. Una marca en el centro minimiza la total insatisfacción de los consumidores. Un segundo competidor, si existe, puede ubicarse junto a la primera marca y pelear por la participación del mercado. O bien, se podría colocar en una esquina para atraer a un grupo de clientes insatisfechos con la marca del centro. Si existen varias marcas, deben estar posicionadas y esparcidas en el espacio y muestran diferencias reales que coinciden con las diferentes preferencias del consumidor. Ahora, cuando hablamos de preferencias agrupadas, el mercado puede revelar grupos de preferencias bien definidos, llamados segmentos de mercados naturales. Vamos a hacer una explicación. Si existieran las preferencias agrupadas tienen como tres partes. Entonces, si la marca se posiciona en el centro, esta va a atraer a todos los grupos, o sea, un marketing no diferenciado. Si se posiciona en el segmento mayor del mercado, sería un marketing concentrado. Y si desarrolla nuevas marcas, posicionando cada una en un segmento diferente, sería un marketing diferenciado. Ahora, ¿para qué sirve segmentar el mercado? ¿Para qué sirve todo lo que yo hasta ahora he hablado? El principal objetivo de esto consiste en segmentar el mercado para poder dirigir las acciones de marketing a un público con unas variables comunes. La otra, formar grupos de personas con intereses en común y tratar de hacer acciones de marketing más personalizadas. La segmentación del mercado, ¿qué es lo que quiere? Optimizar los recursos y las capacidades que disponga la empresa. Si tenemos unos recursos financieros limitados para hacer campaña de publicidad, debemos optimizar al máximo nuestros anuncios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esto ya lo dije anteriormente y deben grabárselo mostrando el anuncio correcto a las personas correctas. Y para ello debemos haberlas analizado previamente y conocer qué elementos tienen en común unos grupos con los otros. Luego, mis otros compañeros les van a hablar un poco más de lo que es segmentación estratégica y posicionamiento. Hasta ahora, hasta esta parte les habló María Fernanda Sánchez.